Pues la actualidad la sigue marcando, cómo no, el terrible accidente ferroviario que ya se ha cobrado hasta ahora 41 vidas. Se sigue trabajando en el punto del siniestro porque bomberos confirman que hay todavía 3 cuerpos atrapados. También seguimos muy pendientes del estado de los heridos y de la investigación. Javier. Sí, así es. De momento la cifra de fallecidos ha ascendido a 41. Hay 31 viajeros ingresados, entre los que destacan 4 niños, pero fuentes de la Junta de Andalucía nos indican que los heridos que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos están evolucionando favorablemente y que no se teme por su vida. Los testimonios de los supervivientes son desgarradores. Hoy han comenzado a trabajar las grúas que se instalaron ayer por la tarde-noche para levantar los restos de los trenes siniestrados. Hasta el momento se han visto 3 cuerpos en su interior. Esas grúas lo que van a hacer es retirar esos restos para ver si habría más víctimas o más víctimas mortales entre los restos y también para despejar la vía. Como decimos, hay 3 cuerpos dentro, aunque las autoridades, el ministro Óscar Puente, ha indicado que no parece que vaya a aumentar considerablemente el número de víctimas mortales. La familia de 4 son familia mía, son primos. Y hemos estado pues expectantes con las noticias, a ver qué pasaba, si había siempre la esperanza, ¿no?, de que pudieran todavía vivir, pero parece ser que los 4 miembros han muerto, han fallecido. Sospechaban de que tenga alguna hemorragia interna, pero resultó que no. Y dentro de la cabeza estaba estable y va a ser trasladado. Y el ministro Óscar Puente ha indicado que la investigación de momento se está dirigiendo hacia una fractura que ha aparecido en la vía por la que circulaba el tren Irio, pero ha pedido prudencia porque ahora hay que investigar si esa rotura ha sido a causa del descarrilamiento o fue la que ocasionó ese descarrilamiento. Pide prudencia porque además los vagones que descarrilaron de ese tren Irio aún no han sido investigados. Además ha querido hacer hincapié en que ese tramo se terminó de renovar el pasado mes de mayo en una línea en la que se invirtieron 700 millones de euros. La cuestión es determinar, y eso en este momento ningún técnico es capaz de asegurarlo ni de afirmarlo siquiera. Hay que asegurar que esa rotura es causa o es consecuencia. El coche 6, que es el que parece que primero descarrila del tren Irio, todavía no ha sido examinado por los científicos. Está, por orden de la Guardia Civil, además ayer sometido a la investigación, por tanto no lo podemos sacar del lugar de los hechos hasta que la propia Guardia Civil no haya hecho también fotografías, toma de restos, etcétera. Relacionar las inversiones con este caso no es acertado, puesto que aquí no ha habido un problema de inversión. Estamos hablando de un tramo, además, renovado en mayo del año pasado. Esto ha estado funcionando 8 meses, todos los días, sí, sin dar ningún problema. Pensé que es algo muy... De verdad, cuando digo que el accidente es extraño, es que no puede ser más extraño. Han pasado 3 trenes 20 minutos antes. Difícil confirmar cuáles son las causas de este siniestro. Hablamos ahora con Rosa Vicente, ella es ingeniera de caminos, profesora de infraestructuras ferroviarias en la Universidad de Zaragoza. Hola, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, con respecto a ayer tenemos más datos. Por ejemplo, esa rotura de la vía en la que están puestas ahora todas las miradas. Lo que no se sabe es si esa rotura es previa, por lo tanto podría haber provocado el descarrilamiento del tren Irio o sería a posteriori fruto de dicho accidente. No sé si los expertos pueden ya elaborar algún tipo de hipótesis, Rosa. No, de momento no podemos. Si hubiera estado esa rotura de carril en la cabecera, habría descarrilado el primer coche ya del Inrio. Ha descarrilado el coche 6. Es que es muy raro. Puede ser consecuencia de ese esfuerzo lateral al que sometería el descarrilamiento del tren, pero no podemos saber si es previo o es a posteriori. Bueno, lo que acaba de decir ahora la Guardia Civil es que se va a inmovilizar, también lo decía el ministro Óscar Puente, se va a inmovilizar ese vagón 6, porque ahí es donde se puede encontrar información que apunte a las causas o posibles causas de este siniestro. ¿Qué información nos podría aportar este vagón, que es el vagón clave? Pues podemos ver si los bogies estaban en buen estado, si las ruedas del tren estaban bien o había ya algún defecto, si se ha partido algún eje y eso ha llevado a un choque lateral que a su vez
a esas velocidades que decían que iba a 195 kilómetros por hora, pues ayuda a que el tren descarrile, y al descarrilar el coche 6 se ha ido llevando al 7 y al 8. Pero es que no se sabe, o sea, hasta que no hagan pruebas y comprueben cómo está, pero que es que está renovado hace poquito, que se hace mantenimiento por las noches. Entonces, ha sido una conjunción de varias fatalidades a la vez de una rueda, o puede ser que el carril, sí que dicen que la soldadura no estaba al 100%, que podía tener un poco de fatiga el material, pero no sabemos nada. Esos 30 centímetros que faltan de carril ha tenido, para mí, desde mi punto de vista, que se ven las imágenes, que está un trozo de traviesa con la sujeción puesta hacia la vía, no hacia afuera. Yo creo que eso ha sido consecuencia del descarrilamiento, pero no se sabe al 100%. Claro, lo que ya sabemos es lo que ha mencionado, la vía renovada recientemente, hace tan solo unos meses, el tren, el Irio, revisado hace 4 días, los 2 trenes no tienen más de 4 años, se descarta el fallo humano, por otro lado, y luego ha mencionado la velocidad. Ninguno de ambos trenes iba por encima de la velocidad permitida, de hecho iba por debajo, por lo tanto, exceso de velocidad también descartado. Ahora solo queda buscar en las infraestructuras, bueno, cuál... ahí es nada. ¿Cuál podría ser el fallo? Si es que ha habido solo un fallo o es una cadena de fallos, Rosa. Puede que sea una concatenación de varios fallos. Por un lado, el material rodante o el material móvil. Por otro lado, la infraestructura, que hayan entrado todo... que se han juntado varios problemas justo en un punto y ha sucedido. Es que además que en una línea recta pase esto es dificilísimo, pero bueno. Lo que sí se descarta es un sabotaje. Porque es algo que se puede pensar también, que alguien intencionadamente provocara la rotura de la vía. No, y además con la cantidad de tráfico ferroviario que hay, es muy difícil estar ahí en la vía haciendo nada, sin que nadie te vea, sin poner en peligro tu vida. No, un sabotaje no creo que haya sido. También se pone el foco en lo que pueda aportar las cajas negras. No sé cómo son las cajas negras de los trenes, si son parecidas a los de los aviones, porque ayer hablábamos, pudo haber conversaciones, no suele haber conversaciones por parte de un maquinista, pero sí puede haber una información sobre los parámetros, ¿no?, del propio tren que arroje luz sobre esto. ¿A qué velocidad iba? ¿Cuánto tiempo tardó en reaccionar el maquinista? Lo que pasa es que, claro, cuando de repente te lanzan a la vía, salta a tu vía que estás tú, un tren que va, un coche que iba a 190 kilómetros por hora, es que no te da tiempo a reaccionar, pero ni al pobre que iba conduciendo ni a ninguno, no nos da tiempo. Entonces ahí salen los parámetros a los cuales iba el tren. Pues eso, como es velocidad, distancias de frenado, que ha activado, que no ha activado. Entonces cuando los vean, pero no hay que buscar, porque esto es muy difícil saber qué ha pasado exactamente. Una comisión va a investigar lo ocurrido, Rosa, pero ¿cuánto podría tardar en conocerse exactamente qué es lo que provocó el descarrilamiento de este primer tren y luego el choque con los vagones del Alvia? Pues mínimo un mes, mínimo minimísimo, pero también dependerá de, pues eso, en qué estado esté, pero tardará un par de meses por lo menos, porque hay que repasar cómo estaba la infraestructura por un lado, por otro lado cómo estaba el material móvil, y luego pues conseguir rescatar todo, porque ahora están llevando grúas de gran tonelaje para levantar los coches que están del Alvia, que están en el terraplén. Entonces ahí tardarán un tiempo, porque hay que revisar muchísimas cosas. En las vías ferroviarias hay muchísimos componentes. Desde luego, no solo es el balasto, las traviesas, los carriles, hay unos sistemas de seguridad, hay muchísimos componentes que habría que revisar. Que lo que coinciden todos los expertos es en la extrañeza de este siniestro. Es que es para mí incomprensible, no lo entiendo. Bueno, pues iremos poco a poco conociendo más datos que quizá ayuden a arrojar la luz que se necesita para averiguar las causas. Rosa Vicente, experta en infraestructuras ferroviarias, ingeniera de caminos, gracias por habernos atendido estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pues algo se ha avanzado porque se han descartado, ¿no?, algunas hipótesis, Iván, pero queda todavía mucho, como nos dice la experta, mínimo un mes, si es que no tarda más en averiguarse qué pasó. Ese vagón 6 de Irio, que Guardia Civil ha dicho vamos a inmovilizarlo, puede arrojar información que puede ser muy importante o decisiva. Lo que están apuntando ya todos los expertos y todas las personas que tienen algo que decir sobre esto es que una de las cosas que ha influido muchísimo en esta tragedia es la mala suerte.
y es que si ese descarrilamiento se produce y el tren, en vez de volcarse hacia la otra vía, se vuelca hacia el exterior, a lo mejor no hubiera ocurrido nada. Si obviamente no hubiera venido un Alvia 20 segundos después de que se produzca el descarrilamiento, a lo mejor no hubiera habido ninguna víctima, estaríamos hablando de heridos y de un susto. Entonces, claro, contra esos factores es muy complicado luchar. Obviamente hay que saber por qué se ha producido el descarrilamiento, si se podría haber evitado, pero claro, los que ya en un primer momento intentaron empezar a agitar el fantasma de la conservación, no, es que en este caso no es eso. El presidente de la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios, que estaba en Chile, está viajando ya, que es aragonés, por cierto, está viajando ya a España y en una entrevista con el periódico... ¿Del que habéis entrevistado sí, en el periódico? Comenta que ya hay personas de la comisión trabajando sobre el terreno desde casi el primer momento, que se están analizando las causas y que, como habéis comentado, se descarta el error humano en el sentido de que alguien cometiera un fallo en el momento del accidente. Habrá que ver si no se había producido algún tipo de fallo en lo que se refiere a la construcción de las vías, pero claro, es muy difícil de analizar cuando lo que decían es que por esas vías pasan o sea, es que 3 horas antes habían pasado ya 4 trenes, no había pasado nada, llevan 8 meses perfectamente funcionando sin que hasta ahora hubiera ocurrido nada. El país lleva también que se habían notificado errores, pero según he leído, eran errores de señalización, errores que no daban pie a pensar que esto pudiera ocurrir. Por tanto, pues bueno, esperemos que la investigación sea lo más rápida posible, sobre todo con el objetivo de evitar que esto pueda volver a pasar. Pero es que, insisto, contra el factor de la mala suerte, desgraciadamente, poco podemos hacer. Javier. Sí, lo que dice Iván es verdad. Siempre hay un factor en la vida, siempre, en todas circunstancias, hay un factor que está fuera del control humano, que es el azar, ¿no? Lo comentábamos hace 2 semanas con el accidente, por ejemplo, en el Alud con García Dings. Un experto, comentábamos, de los mayores expertos que hay en Aragón, y le ocurrió a él. Es que siempre hay una parte de la existencia humana se basa en el azar. No sabemos exactamente qué nos va a pasar constantemente. Entonces, por muchas medidas de control, de seguridad, muchos protocolos que hay, que los hay, pues siempre algo puede fallar. Aunque sea en un tanto por ciento muy pequeño, las probabilidades de que ocurra, puede ocurrir. Yo creo que aquí ha pasado. Yo creo que en este caso hay que tenerlo muy claro. Primero hay que estar junto a las víctimas, a las familias, hay que seguir ayudándoles mucho. Hay gente que todavía está pasándolo muy mal, intentando saber exactamente si uno de sus familiares es una de las víctimas mortales. Entonces hay que hacer un apoyo muy intenso a esta gente que lo está pasando realmente mal. Segundo, mucha prudencia, nada de especular. Yo creo que hay que dejarlo, como habéis hecho muy bien, Miriam, en manos de los especialistas. Son los que tienen que tener voz, los que se dedican a investigar esto desde hace mucho tiempo. La historia nos ha enseñado a todos cómo de errores vamos mejorando todos en nuestra sociedad. Se me ocurren, por ejemplo, aquí por traer un caso a Aragón, tragedias ya de hace muchos años que cambiaron, por ejemplo, los protocolos de actuación. Me acuerdo, por ejemplo, del incendio del Hotel Corona de Aragón, ¿no? A raíz de aquel incendio se cambió la normativa que había, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza respecto a la construcción de edificios y a las medidas de seguridad. Es decir, todo nos tiene que servir para aprender y para cada día hacerlo mejor. En este caso hay que insistir mucho en que sea así, porque es un medio de comunicación, el del AVE, muy utilizado para muchos españoles y para muchos extranjeros, muchos turistas. Es un medio prioritario. Nos hemos acostumbrado todos ya a viajar pues, desde Zaragoza pues, a Madrid o Barcelona, o bajar a Andalucía, a Sevilla, a Málaga, a Cádiz, en AVE, y entonces sí que hay que extremar la investigación para rapidísimamente tomar las medidas que sean necesarias para intentar evitar que esto ocurra, para bajar el tanto por ciento de posibilidad de que esto ocurra, que siempre habrá un tanto por ciento, pero vamos a intentar que sea el menor posible, ¿no? Fernanda. Yo creo que
muy acertadamente señalaba Javier, en este momento hay que estar solo y exclusivamente a las víctimas y a la investigación. Lo he escrito por ahí. No es momento para manipulaciones extrañas, estoy contigo, sea quien las manipule, y tampoco me sirve que se hagan visiones al pasado de cuando otros han manipulado otras cosas. Vale, ya. Hemos conseguido que en este caso más o menos se mantenga, salvo excepciones, se mantenga un tono más digno por los medios y por las redes, un poco más. Y eso me parece lo único bueno de este desastre absoluto. Sí. Con 41 muertos encima de la mesa, por lo menos respetemos a los fallecidos y respetemos la información. Tenías mucha razón, Javier. La línea de alta velocidad de España, que es un lujo estratosférico que no nos hemos dado ni cuenta, que lleva del 92 ahora, que es muy poco tiempo, muy poco tiempo. Ciertamente es una red de muy caro mantenimiento, porque fue de muy cara construcción. Pues aprendamos de estas cosas, porque al final, sí, como se dice, o sea, si la técnico nos acaba de decir, es una cosa extraña, si el ministro Puente manifestaba su sorpresa, que no creo que sea impostada, en una línea recta, etcétera, que lo investiguen, pero que lo investiguen, caiga quien caiga, pero que caiga quien caiga en un procedimiento criminal. Aquí no, aquí hay que estar a otras cosas, dejar investigar, porque en tantas ocasiones de 2004 hasta ahora nos hemos ido encontrando investigaciones atropelladas y mal gestionadas. Pues no, esta vez calle todo el mundo, procédase en vía penal, si hay algo que ventilar. Bueno, pues mientras se investiga el accidente, se trabaja en la zona, se atiende a los heridos y, por supuesto, a completar esa lista de desaparecidos, se pone el foco también en las conexiones con Andalucía, ayer interrumpidas durante todo el día. Poco a poco, entendemos, Javier, se va recuperando la normalidad, aunque por esa zona no se podrá pasar hasta primeros de febrero. Sí, así es. Las comunicaciones van a estar interrumpidas con Andalucía desde Madrid hasta el próximo 2 de febrero, tal y como ha indicado el ministro Óscar Puente, lo que ha hecho a Renfe a poner en pie un plan extraordinario, lo que significa que por tan solo 40 euros y en clase turista se va a poder realizar los desplazamientos entre Madrid y Andalucía, bien Sevilla o bien Málaga, bien por línea de alta velocidad combinado con transporte terrestre en la provincia de Córdoba o bien por una vía tradicional. Eso sí, se van a ver aumentados los tiempos de viaje en más de 2 horas, lo que va a suponer que el trayecto entre Madrid y Sevilla se puede llegar a poner en 5 horas e incluso hasta 6 horas y media el trayecto de Madrid a Málaga. En unos minutos está previsto que llegue ese primer tren extraordinario, de ese plan extraordinario, aquí a la estación de Madrid Puerta de Atocha, procedente de Sevilla Santa Justa, que salió a primera hora de la mañana. Hoy lo que sí vemos es mucha más tranquilidad con el tema de los alquileres de coche. Ahora mismo están operando con total normalidad.